Hola, muy buenas, bienvenido, bienvenida a un nuevo vídeo en el canal. Y bueno, hoy os voy a presentar unos resultados muy interesantes del Estudio Nacional sobre el perfil del gestor y de la gestora del deporte en España. Un estudio que ha sido realizado gracias a la Federación de Asociaciones de Gestión del Deporte de España y del Consejo Superior de Deportes, así como del Círculo de Gestores de Madrid. Gracias a estas instituciones se ha podido llevar a cabo este estudio, el cual ha sido realizado por mí y por un grupo de compañeros. Quiero agradecer a Jerónimo, a Pablo, a Moisés, a Virginia y a Antonio su desempeño, su desarrollo. Y gracias a este grupo y evidentemente a las entidades que he comentado, a FACDE, al CSD, al Círculo, hemos podido desarrollar este estudio que ha sido un estudio con un elevadísimo nivel de participación, 927 respuestas, personas, gestores del deporte que han participado en la encuesta, en el estudio, y además, 21 personas en 4 focus group que hicimos a nivel cualitativo. En el estudio de hoy, en el vídeo de hoy, vamos a presentar un poco los datos más descriptivos del perfil para que lo podáis conocer. En la descripción os dejaré el enlace al resumen ejecutivo que podéis consultar también con estos datos, y más adelante ya iremos difundiendo, dando a conocer el informe completo con con todos los datos y con todas las conclusiones que hemos extraído de este estudio a nivel nacional muy importante sobre la gestión deportiva. Bien, sin más, vamos a daros a conocer, vamos a averiguar cuáles son estos datos, cuál es el perfil del gestor y de la gestora del deporte en España. Bien, lo primero que observamos es una diferencia, ¿no? Una diferencia entre hombres y mujeres. Un 75% fueron hombres de esas 927 respuestas, un 24% mujeres y un 1% otro género. En definitiva, veis una brecha, veis una diferencia entre hombres y mujeres, algo que, que se va dando en el deporte en algunos de los aspectos de nuestro país y que tiene que mejorar, tiene que evidentemente llegar a ir reduciendo esa diferencia y poder ir equilibrando esa participación tanto de hombres como de mujeres, ¿no? En el caso de la gestión del deporte. Aquí veis a nivel de edad, la media de edad de los gestores del deporte era de 46,6 años, es decir, ya, una edad ya adulta, ¿no? Con cierta experiencia en el sector. Si os fijáis, más del 30% estaban dentro de esa franja de 46 a 55 años, aunque también hay una importante respuesta, ¿no? Entre 36 y 45 y 56 a 65 años, ¿no? Ahí veis un poco también cómo tenemos esa franja de 36 hasta 65 años, incluso con esos 46,6 de media. Encontramos luego, en menor medida, ¿no? Hasta 25 años o de 26 a 35, que en este caso también vemos que hay más mujeres también en algunas franjas, ¿no? Con lo cual ya se va incorporando más, pero todavía lejos de esa media edad elevada que también va vinculada a la experiencia. Aquí veis, por ejemplo, también el tipo de puesto de trabajo, ¿no? Cuál sería un poco el rol que desempeña este gestor del deporte en nuestro país. Como veis, tenemos una parte importante vinculada a la coordinación, al responsable de área, ¿no? Con estos datos, tanto hombres como mujeres. También vinculado a la administración pública, un dato importante, luego veremos un poco el porcentaje en ambos segmentos, en otros sectores. Luego también veis, una participación también importante en el ámbito de la dirección, lógicamente, ¿no? Dirección del departamento, dirección deportiva, dirección general, dirección técnica. Por supuesto, en el ámbito de la gerencia, el gerente, ¿no? Como tal, el gerente deportivo. También en el ámbito de la consultoría o de la investigación, de la docencia. Y luego también en el ámbito un poco del emprendimiento, ¿no? Propietario, presidente, socio, etcétera. Más vinculado al ámbito de la dirección o de la gestión propia de su entidad, de su propia empresa, ¿no? Como veis, la gestión deportiva tiene diferentes roles, tiene diferentes ámbitos de desarrollo, y aquí veis plasmada también un poco qué podemos hacer y qué podemos ser al dedicarnos a la gestión deportiva. Os comentaba antes, ¿no? Dentro del sector público-privado, un 53% de los gestores trabajan en el ámbito privado, un 47% en el ámbito público, bastante repartido, pero evidentemente la iniciativa privada es la que también hay más respuestas en este caso y hay más participación de la gestión del deporte.
Aquí veis también un poco la diferencia en género, ¿no? En cuanto al sector privado y al público. Veis como el 77% eran hombres en el privado y 74% en el público. Vemos un poquito más de participación femenina en el ámbito público, pero todavía, bueno, pues hay esa brecha, hay esa diferencia que tiene que irse mejorando y que tiene que irse, pues, equilibrando, ¿no? Para conseguir una igualdad en este sentido. Bien, aquí otro aspecto importante que consideramos es el tipo de contrato, ¿no? Porque observamos que hay una gran estabilidad en cuanto a nivel laboral por parte del gestor del deporte. Si os fijáis, más del 40% tienen contratos indefinidos a tiempo completo. Esto evidentemente denota pues esa estabilidad, esa importancia, ¿no? de poder desempeñar de forma adecuada o con garantías tu puesto. También es importante pues, la parte de contratos vinculados a la administración pública, como funcionariado, interinaje, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, ahí vemos un dato también importante de estabilidad, ¿no? En cuanto a esa vinculación pública. Y luego ya vemos, pues bueno, el tema de autónomos, ¿no? Hemos dicho que también había una parte de emprendimiento, una parte también de, por ejemplo, consultoría o autoempleo, por lo tanto, el autónomo también tiene esa posibilidad de prestar servicios de gestión del deporte. Y luego ya veremos pues, otros contratos ya con duraciones más pequeñas, más discontinuas, más determinadas, etcétera. Y bueno, pues en menor medida, en menor medida por eso, a diferencia de lo que estamos viendo de ese contrato a tiempo completo indefinido. Y curioso, ¿no? Que también existe pues, los contratos de alta dirección, los contratos ya con un rango superior y que también hay un porcentaje en menor medida de mujeres, pero bueno, en cualquier caso un porcentaje pequeñito que también tienen o disponen de ese contrato de alta dirección, ¿de acuerdo? Bueno, conclusión importante, pues que evidentemente la gestión del deporte implica una estabilidad laboral también en el tipo de contrato. Aquí veis la experiencia, ¿no? Y fijaros que la gran mayoría, bueno, pues, o al menos los que más han respuesto en ese ámbito o en ese intervalo, tienen una experiencia de más de 20 años, ¿no? De 20 años o más. Pero claro, también podemos decir que en los otros intervalos que también han tenido una participación interesante, pues bueno, digamos que entre 10 y 14 años y entre 15 y 19 años también es importante, por lo tanto, la experiencia del gestor del deporte o la gestora del deporte en España pues es un grado importante y evidentemente pues tiene su papel a destacar, ¿no? Fijaros que ya entre menos de 2 años y entre 2 y 4 años ya son menos. Fijaros cómo hay más mujeres en este intervalo de tiempo de experiencia. Por lo tanto, nos indica también que, bueno, que hay más entrada, ¿no? que hay relevo, ¿no? También en ese ámbito o en este sentido y que por lo tanto la mujer va a ir teniendo más protagonismo. Y bueno, pues entre 5 y 9 años también tendría una participación lógicamente en ese intervalo. Pero podríamos decir que desde 10 años en adelante y por supuesto desde 20 años o más, pues ahí está, ¿no? El nivel de participación y de respuesta de esas experiencias de esos años, ¿no? Por lo tanto, acordaros tipo de trabajo o tipo de contrato estable, evidentemente más experiencia en el sector. Aquí veis también el salario, que sería otra variable dentro del perfil, ¿no? El salario, fijaros que también la respuesta con más participación ha sido entre 2.000 y 2.500 euros, por supuesto por encima del salario mínimo interprofesional y también por encima de lo que serían otros puestos dentro del sector, ¿no? Incluso vemos también, bueno, pues altos niveles entre 2.500 y 3.000 euros y más de 3.000 euros. Tener en cuenta que son salario neto, salario neto. Por lo tanto, estamos hablando ya de, bueno, pues de cotizaciones, de sueldos interesantes dentro pues, de un puesto de trabajo, ¿no? Fijaros que luego tenemos una parte más media entre 1.200 y 2.000 euros, ¿no? También vemos ahí pues, unas respuestas, ¿no? Y mucho menos, en menor medida, pues entre 800 y 1.200, ¿no? Por tanto, que esto iría muy vinculado, entendemos, a la parte más de parcial, ¿no? Por tanto, pues bueno, un tipo de contrato estable, una alta experiencia laboral, con lo cual están en el sector desde hace tiempo, y un salario también, pues por encima de la media, ¿no? Elevado. Eso indica, pues, la importancia de la gestión deportiva, de la responsabilidad y de su futuro, ¿no? Aquí veis un poco diferenciado el tipo de salario por género. Veis evidentemente que en salarios menores, bueno, aunque no hay tantas diferencias, pero sí que observamos que hay brecha de género,
¿vale? Aquí sobre todo, y por ejemplo aquí pues vemos también que hay un mayor porcentaje de hombres, pero bueno, más o menos está repartido y sí que debería un poco pues ir equilibrándose también en este sentido pues el salario tanto de hombres como de mujeres. Aquí veis un poco el nivel de formación, ¿no? El grado de formación. Y veis, por ejemplo, cómo la gran mayoría pues, tienen titulaciones académicas universitarias, ¿no? Ya sea licenciatura o un máster o un doctorado o diplomatura. Aquí veis como prácticamente pues, 2 de cada 3 personas que han contestado tienen ese nivel o esa formación académica. Luego hay otras formaciones, pero ya en mucho menor medida, que ya serían pues, de FP o de bachillerato, de graduado, de enseñanzas deportivas, etcétera. Pero la gran mayoría tienen formación académica. Y dentro de esa formación académica, por supuesto, pues el 73% tienen una formación en grado de ciencias de la actividad física y del deporte. Hay un dato pues muy pequeñito sobre gestores que tienen el grado en gestión deportiva, pero también es cierto que esta es una titulación pues muy joven, hay 2 facultades aquí en España que la tienen y bueno, está en periodo todavía de desarrollo y de consolidación, ¿no? Pero bueno, ahí tendríamos una titulación específica para este desempeño, ¿no? Lo lógico era normal, ¿no? Dedicado al ámbito de la gestión deportiva, pues que tuvieran esa licenciatura en grado en CAFIDE, pero también hay otras que se pueden aplicar como administración y dirección de empresas, derecho, ingeniería, economía, historia, arquitectura, psicología, investigación de mercado, recursos humanos, ciencias empresariales, fisioterapia o finanzas, ¿no? Y contabilidad. También depende un poco, se me ocurre el tema de fisioterapia por la parte de emprendimiento, podría ser, ¿no? En definitiva, pues bueno, son formaciones académicas que predominan las vinculadas al ámbito deportivo, pero que también incluyen otras, pues también vinculadas al ámbito de la gerencia, ¿no? Y de la gestión. Y aquí veis un poco formaciones ya complementarias que han realizado o que demandan también los gestores del deporte, por ejemplo, marketing, planificación, recursos humanos, ¿no? Como más destacadas, pero luego también hay otras como idiomas, finanzas, legislación, tecnología, gestión laboral, social media, emprendimiento, sostenibilidad, responsabilidad social, análisis de mercado o estadística. Esto es interesante para también conocer, pues bueno, qué temáticas están demandadas y qué podemos ofrecer y mejorar también dentro de nuestros conocimientos, ¿no? En futuros vídeos ya os comentaré otros datos del estudio que se ha realizado sobre, por ejemplo, el nivel de competencia, etcétera, ¿no? Pero bueno, este puede ser interesante también para temas de oportunidades de formación, ¿no? Y dos aspectos más. Fijaros que en una escala de 1 a 7, si preguntamos sobre el grado de satisfacción laboral, pues observamos como más del 70% están satisfechos o muy satisfechos con su puesto de trabajo, ¿no? Esto es algo muy importante que también un poco valida lo anterior. El tipo de contrato estable, la experiencia, por lo tanto, que llevan tiempo trabajando en el sector y el salario también, que es bueno, ¿no? También una buena formación, por lo tanto, pues un grado de satisfacción elevado. Los gestores del deporte pues estamos satisfechos, ¿no? Aunque siempre pues, se pide más, pero bueno, hay ese nivel de satisfacción. Y motivaciones, pues fijaros, ¿no? La motivación para ser gestor en el ámbito del deporte, pues hay una vocación, ¿no? Vocación por gestionar y gusto por el deporte. Es decir, se complementa, ¿no? Un 77% vocacional, 66% pues gusto por el deporte. Por lo tanto, por vocación deportiva o por vocación vinculada al deporte. Hay otras motivaciones también, como propiciar hábitos saludables en la sociedad. Fui deportista y ese vínculo con el deporte. Bueno, porque es una salida profesional mejor que otras, porque le gusta trabajar con grupos de personas, mayor sueldo o mayor estatus social, ¿no? Dentro de lo que hablábamos también de esa estabilidad y ese mayor salario, bueno, pues también es interesante que la gente pues, busque esa motivación. Pero pues, la gran mayoría un tema vocacional y vinculación con el deporte. Pues muy bien, espero que os haya resultado interesante, espero que hayáis disfrutado de estos datos, de este estudio nacional sobre el perfil del gestor y de la gestora del deporte en España. Más adelante compartiremos otros datos también de otras áreas de este estudio. Y sin más, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.